Pues yo creo que nuestra democracia está debilitada. Y a raíz de lo que decía Ricard, el otro día hablando con un compañero me dejó una frase que realmente la comparto, ¿no? En España, antes de que se empezara a consolidar la democracia, se empezó a debilitar. O sea, teníamos una democracia tan joven que antes de haberla consolidado y de haber generado las medidas y las estructuras necesarias en España, pues ha empezado a debilitar. Democracia seria, dice el presidente del gobierno. Hombre, no es un ejemplo de democracia seria pactar preguntas con la prensa. No es un ejemplo de democracia seria que ante uno de los mayores escándalos de corrupción de España de la historia reciente no salga el presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados a dar explicaciones. No es una democracia seria que las comparecencias que ha dado el presidente, la mayoría han sido a través de una televisión y sin preguntas de los periodistas. Eso no son signos de democracia seria. Y él dice, el presidente Rajoy, yo quiero dar estabilidad política. Pues con estas medidas no está dando usted estabilidad política. Si usted quiere dar estabilidad política, que es la que nos merecemos todos los españoles, primero, dé todas las explicaciones que sean necesarias y todas las veces que sean necesarias. En el Congreso, ante la prensa, con preguntas abiertas, todas. Porque cuando uno no tiene nada que esconder, no tiene miedo a que le pregunten. Por lo menos es en mi opinión. Segundo, si esas acusaciones son falsas, que se querelle él personalmente contra el señor Bárcenas y que lo lleve hasta el último momento judicial. Porque él hacía referencia, no, es que el presidente del gobierno no tiene que salir a dar explicaciones cada vez que hay un rumor. Miren, no estamos hablando de un rumor, estamos hablando de acusaciones muy serias, que a mí como ciudadana me encantaría pensar que son falsas. Me encantaría pensar que son falsas, pero hay datos suficientes como para que este señor, el presidente de todos los españoles, dé explicaciones. Y entonces... Perdona que te haga esta pregunta, pero te la quiero hacer. Como ciudadana, ¿te encantaría que no fuera verdad? Hombre, a mí me encantaría que esto... ¿Como persona dedicada a la política y que perteneces a un partido político, también? Hombre, por supuesto. ¿O te gustaría que se hundieran? Es que se hunda el presidente del gobierno, que se hunda el partido. Te la he hecho aposta la pregunta, porque tú eres una chica joven. Por supuesto, y pero yo te respondo. Me gustaría saber si estás viciada ya o no. No. Si estás contaminada o no. A mí lo que más me importa es el futuro de mis hijos y mi futuro y el futuro de mi familia. Y que se hunda el gobierno de España sería malo para la economía y para la política española. Ahora, lo que no puedo hacer como ciudadana es, porque no se hunda el gobierno, aceptar cualquier cosa. Porque como ciudadana tampoco quiero. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué podemos tener una visión positiva en estos momentos? Porque está cambiando la cosa. En los últimos 30 años hemos tenido casos de corrupción que lo único que han hecho es poner el foco sobre uno de los grandes partidos y el otro se beneficiaba. Y ahora hemos llegado a un momento en el que el Partido Socialista tampoco se está beneficiando del caso de corrupción del Partido Popular. Por tanto, vamos a tomar medidas, se pueden tomar medidas. Tenemos el nivel mínimo de democracia como para tomar medidas y como para superar estos problemas. Inés, te he hecho esta pregunta porque, claro, tú eres una persona joven. Empiezas en política, sí. Eres ya diputada y evidentemente yo creo que una forma de renovar esta clase política es que la gente joven aporte savia nueva y aporte ideas nuevas. Lo que sería tremendo es que se contagiaran de ciertos vicios que tienen algunos. Para eso hay que poner medidas para que incluso quien quiera seguir en esa tendencia no pueda hacerlo. Y con eso no quiero decir que el señor Ferran no sea un gran político. Me gustaría recuperar una idea que ha comentado antes un oyente y es el principio de realidad. O sea, aquí estamos hablando de teorías conspiratorias contra Rajoy que pueden ser absolutamente ciertas. Yo realmente lo desconozco, pero vamos a poner el foco en lo que importa, que no es el futuro del Partido Popular, que no es el futuro del señor Mariano Rajoy, sino que es el futuro de los ciudadanos. Y a mí me da muy poca esperanza que el jefe de la oposición sea el señor Rubalcaba. Si la regeneración democrática de España tiene que venir de manos del señor Rubalcaba, vamos apañados. Porque el señor Rubalcaba precisamente no encarna los principios de regeneración, de limpieza, de tener un pasado profesional fuera de la política. Este señor lleva ya, no sé exactamente cuántos años, pero por lo menos más de 20, o entre 20 y 30 años. Yo no le conozco profesión fuera de la política. O sea, este señor no puede venir aquí a dar lecciones, que es el líder legítimo de la oposición. Pero él, cuando ha estado en las diferentes responsabilidades de gobierno, también ha sufrido en primera persona casos de corrupción que han afectado al Partido Socialista. Por tanto, esto no es un problema de siglas ni de partidos, no es que el problema de la corrupción sea del Partido Popular, no, es un problema de sistema. Y como lo que nos tiene que importar es el futuro de los ciudadanos, el futuro de nuestros hijos, el futuro de las empresas, vamos a tomar medidas. Antes hablábamos del sistema democrático. Es debilitado, por supuesto, pero tenemos el sistema, el nivel de democracia suficiente
como para tomar medidas y mejorar este sistema democrático. Y tenemos que aprobar leyes y medidas que vayan a luchar contra la corrupción. Por ejemplo, ¿podemos tolerar que en España en el siglo XXI se indulte a políticos corruptos? Que lo ha hecho tanto el Partido Socialista, que batió todos los récords, como el Partido Popular. Pues se aprueba un acuerdo o una norma que diga que no se puede indultar a políticos corruptos. La financiación irregular de los partidos no es un delito. No tiene los mecanismos de persecución penal de otros delitos, no lo es. Vamos a reforzar la transparencia de los partidos políticos, las cuentas. Vamos a limitar los mandatos, vamos a controlar mucho más la contratación pública, porque todos estos casos de corrupción a veces vienen por la contratación pública. Vamos a tomar medidas. Y ahí lo que el señor Rubalcaba creo yo que le tendría que decir al señor Rajoy no es darle ninguna lección de moralidad, porque yo creo que pocas les puede dar, sino decir, mire, vamos a pensar en el futuro de los ciudadanos y vamos a aprobar medidas en el Congreso que favorezcan que no haya tantos corruptos. Porque siempre podrá haber un corrupto, siempre. Como puede haber un asesino, como puede haber un ladrón. Pero lo que no podemos permitir es que el sistema entero esté contaminado. Y eso que tenemos que quejarnos y pensar que no podemos hacer nada para cambiarlo, no. Estamos en un sistema democrático con nuestros problemas y con nuestras debilidades, pero con la suficientemente fuerza como para cambiarlo. Y para acabo, yo creo que estos casos Bárcenas, etcétera, son los últimos coletazos de un sistema que está agotado, de un sistema de hacer política que ya no tiene futuro en el siglo XXI. Y hay que hacer una regeneración democrática, una transición de los ciudadanos. Y podemos hacerlo, se puede hacer. Vamos a tomar medidas para que la corrupción no sea algo generalizado y perseguir a los corruptos que den explicaciones tanto en el juzgado como en el Congreso, como donde se tengan que dar, que se devuelva el dinero, que se meta a los corruptos en la cárcel y hacer una regeneración democrática. Gente joven, pues no tiene por qué ser joven, pero gente que no esté acostumbrada a vivir de esto. ¿Cómo podemos recuperar la confianza en las instituciones? Pues cuando las instituciones vayan cambiando, cuando haya menos casos de corrupción, cuando vayan funcionando mejor, pues los ciudadanos irán confiando más en las instituciones. Por ejemplo, en la monarquía, que ahora mismo está sufriendo pues un descrédito importante, pues si la monarquía... Sin embargo, el rey en estos días está trabajando por España, hombre, en Marruecos, seguro. Yo no digo que el rey no trabaje por España, pues seguro que sí. Igual que muchísimos otros políticos trabajan por España. Pero la monarquía, ¿cómo podrá recuperar la confianza? Bueno, pues si la monarquía hace un cambio, es una monarquía más transparente, es una monarquía más dedicada absolutamente a las labores de representación y asociadas a la monarquía. Si se delimita muy bien las funciones de la Casa Real, cosa que no está hecha en España, si se controla muy bien cada euro que entra, para qué sirve, etcétera, pues yo creo que los ciudadanos podrán ir recuperando la confianza en estas instituciones. Y con los políticos igual. No se trata de que los ciudadanos tengan que confiar en los políticos. Cuando haya menos casos de corrupción, cuando se malgaste menos el dinero público, cuando haya menos enchufados por todos lados, pues la gente empezará a confiar más en los políticos. Y vuelvo a lo de antes, recuperando una idea que comentaba Joan, ¿no? Lo antiguo se resiste al cambio. Eso es un principio universal del ser humano. Sobre todo lo antiguo que se beneficia de algo. Es decir, los partidos grandes, los que tienen a muchísima gente en todas las administraciones públicas, se resisten a estos cambios, lógicamente. ¿Eso significa que cada uno de los diputados, alcaldes o políticos de esos partidos sean corruptos? Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. O sea, no nos planteamos nosotros que en Ciudadanos somos los únicos honrados, no. Es que dentro de esos partidos hay mucha gente honrada. Lo que pasa es que tienen que tener unos sistemas de democracia interna que permitan que esas personas se vayan cambiando, que esas personas accedan a los puestos de dirección. Y eso es mucho más fácil de lo que parece, porque nosotros ahora mismo tenemos problemas en España muy graves, problemas de modelo productivo, problemas de paro, problemas que son difíciles de solucionar y que necesitamos muchos años. Ahora, para cambiar la ley electoral, para obligar a los partidos a hacer democracia interna, se requiere aprobaciones en el Congreso de los Diputados. O sea, facilidad todas. Otra cosa es que hay mucha resistencia al cambio por parte de los grandes partidos que se están beneficiando. Y una de las estrategias de estos grandes partidos es decir, todo lo que venga va a ser igual de malo, ¿eh? Porque es una estrategia, porque le dicen a los ciudadanos, miren, ustedes voten lo que voten, al final todos son unos corruptos, al final todos tienen sus trapos sucios y tal. Como ya me conocen a mí, pues síganme votando. ¿Y qué es lo que tienen que saber los ciudadanos? Que los ciudadanos son libres de dar su confianza a los partidos políticos que consideren oportuno. Y la diferencia no va a ser si en un partido sale un caso de corrupción, que puede salir en cualquiera.
La diferencia va a ser, primero, las medidas que se ponen en marcha para luchar contra la corrupción en general y segundo, cómo se reacciona ante los casos de corrupción internos. Si se tapan como hacen algunos o si se retiran a esas personas de los cargos públicos y se limpian las responsabilidades.